Bueno, comenzamos hablando de lo económico, pero también de la historia económica argentina. Voy a decir una perogrullada, pero soy de los que piensan que para entender el presente es importantísima la historia. Por eso estudié historia, entre otras cosas, pero estoy convencido de esto y principalmente para no cometer los errores del pasado. Aunque en la Argentina esto no sucede, o siempre tenemos mala suerte. Pero bueno, es para otro análisis. Se va a estar presentando la conferencia La dictadura del capital financiero. Esto va a ser el 3 de septiembre, el próximo 3 de septiembre a las 18 horas, en el Instituto Superior número 22 de Avenida San Lorenzo al 1300 de la ciudad de Fray Luis Beltrán, ciudad del cordón industrial, del departamento San Lorenzo. Allí va a exponer Bruno Napoli. Bruno Napoli es docente, es ensayista, investigador en historia y es autor de En nombre de Mayo, un impresente político, y también coautor de La dictadura del capital financiero y Economía política y sistema financiero. Estamos en contacto con Bruno Napoli, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta tarde de miércoles. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Muy amables. ¿Qué es la dictadura del capital financiero? ¿Qué es eso? Que suena, Bueno, bueno, suena impactante, ¿no? es una investigación que hicimos sobre el sistema financiero argentino, un tema poco tratado, la compra-venta de acciones, la compra-venta de títulos, valores, en el sistema financiero regulado por el Estado, a partir de un organismo que todavía funciona, que es la Comisión Nacional de Valores, que regula todas las bolsas de valores y los mercados de valores de la Argentina. La Uh-huh. Comisión de Valores respecto del mercado de capitales, para que te des una idea, es como lo que es el Banco Central para los bancos, Uh-huh. públicos y privados. Tiene que controlarlos, tiene que asegurar transparencia. Bueno, la Comisión Nacional de Valores hace eso Uh-huh. con las bolsas y mercados de todo el país. Eso Una, quiere una, decir, una perdón, especie de árbitro, para entenderlo más en términos futboleros, digamos. exactamente, no, pero esa es la definición. La creación justamente es que sea un árbitro. En el año 68 se creó con poder de policía federal a nivel nacional para poder controlar un mercado que estaba haciendo muchos pingües negocios ya en la década del 60 con títulos de deuda. Entonces se tiene que crear, es más, lo crea Onganía. Fíjate que Onganía mismo es el que piensa que ese mercado de alguna manera hay que controlarlo, Uh-huh. porque si no, no se asegura la transparencia. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ingresar a los archivos de ese organismo público, hace muchos años ya, e investigamos qué rol tuvo durante la dictadura, del 76 al 83. ¿Por qué? Porque encontramos un montón de comunicaciones secretas entre la Comisión de Valores y el Ejército Argentino, donde hablaban de el secuestro de muchos empresarios, banqueros y financistas. Uh-huh. Nos llamó la atención que un organismo público, estatal, civil, se comunicara con el ejército. Uh-huh. Porque si hay un problema penal, si hay un delito federal, es de otro ámbito. La Comisión de Valores que hizo. Y ahí descubrimos que la Comisión de Valores había colaborado con el ejército en los secuestros, brindándole información, y no solamente eso, sino que había colaborado con los interrogatorios. ¿Por qué? Porque el ejército, que perseguía a opositores políticos, de golpe empieza a detener empresarios, banqueros y financistas y no sabe qué preguntarles, porque ahí no hay un problema ideológico, hay un problema de números, de Claro. cuentas. Entonces, convocan a funcionarios de la Comisión de Valores, escucha bien, del Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación, que empiezan a enviar funcionarios de esos tres organismos a Campo de Mayo a trabajar ahí 8 horas por día para decirle a los torturadores qué preguntarle a los detenidos, porque Uh-huh. no tenían idea de qué preguntar. Entonces decían, preguntarle por la financiera que tiene acá, preguntarle por el banco, preguntarle por las acciones que compró. De esos, Sí, más o menos, salvando distancias, corregime si me equivoco, pero lo que hicieron los nazis con los judíos y con muchos prestamistas y financistas judíos en la época del nazismo, ¿no? sí, porque Se además quedaron lo que con todos tenés, sus negocios, sus recursos, sus bueno, propiedades. el tema es este, lo que tenés en la dictadura es que es un grupo de asesinos que además son ladrones, como me Claro. dijo una vez Guillermo Connell, un gran economista argentino, me dijo, lo que descubrimos es eso, porque el Banco Central también tiene estos papeles, donde aparece su colaboración directa en esos interrogatorios. Funcionarios del Banco Central de esa época y funcionarios del Banco Nación. Claro,
La mayoría de esos 150 empresarios, banqueros y financistas no están desaparecidos. Fueron secuestrados, desapoderados de sus bienes y Ujú. dejados en libertad, Claro. porque era mucho el dinero que estaba en juego. Bueno, así que un poco, Pagaron su la, libertad, digamos, de alguna forma terminaron. exactamente, y Mm. un poco el libro, el trabajo que hicimos, los dos trabajos, Economía Política y Sistema Financiero, y el libro La dictadura del capital financiero, relatan esa crónica de esos años donde el Estado estuvo ocupado por estos personajes civiles que Ujú. colaboraron directamente con la dictadura en estos secuestros y en estos robos, ¿no? Un ¿Cómo, poco va por ahí. cómo se relaciona eso con la historia actual y con el recorrido que hemos tenido económico los argentinos? Porque entiendo que cada tanto hay algún clima favorable para los negocios, principalmente financieros, y hay varios que están con la famosa bicicleta, ¿no? Bueno, ahí hay Mm. un punto muy importante de lo que decís, porque justamente, además de este proceso de colaboración de civiles con la dictadura, que está documentado, ¿eh? Nosotros publicamos 2 informes, un libro, están todos los documentos, yo declaré en algunas causas judiciales por este tema, por haber publicado eso, y lo único que hice fue presentar la documentación que encontré en archivos, no hay mucho más que eso, Ujú. ¿viste? Está ahí. Pero además es la época en que cambia la estructura económica de la Argentina, la dictadura, porque cambian las principales leyes, sobre todo la ley de entidades financieras, que Claro. todavía está vigente, la ley del 14 de febrero del 77, que es la que regula todo el sistema financiero actual en la Argentina, que ningún gobierno de la democracia derogó, que tuvo muchas modificaciones, la última fue en el 2006, hace 18 años. Esa ley, en los considerandos de la ley, porque accedimos también a las discusiones entre banqueros y militares para aprobar la ley, tenía un solo objetivo, concentrar el capital financiero en muy poquitas manos. Muchos instrumentos financieros manejados por poco. Y te doy un ejemplo. Hace 50 años en la Argentina había 120 bancos, Ujú. 120 bancos y 23 millones de habitantes. Hoy hay 47 millones de habitantes. ¿Y cuántos bancos hay? 60. Es decir, Y se sí, y multiplicaron. te hago un paréntesis. Había Sí, varios bancos cooperativos, que esto creo que es fundamental, al menos en mi opinión, para la economía. Y yo no tengo nada que ver con algunos del PC, porque varios de estos que tenían que ver con los bancos cooperativos eran del PC, pero no, pero no te, independientemente de la ideología, me parece que tiene que existir. Hoy quedó solamente el Credit Cop, por ejemplo, ¿no? es independiente de eso, porque lo que decís es una historia muy importante de esa ley. Ujú, Esa claro. ley obligó a las cajas de ahorro, que tenían una función social totalmente distinta a la de un banco, a transformarse en un banco, porque si no, no podían tomar depósitos. Claro. Mirá qué interesante esto. Entonces, armaron entre varias entidades financieras un solo banco y se fueron concentrando, fueron desapareciendo las entidades provinciales, las entidades locales, Ujú. se transformaron en cada vez menos bancos y hoy tenés 60 bancos para millones de instrumentos financieros, millones de cuentas sueldo, millones de cajas de ahorro, cuentas a la vista, Ujú. plazos fijos. Digo, se concentró totalmente el sistema financiero. Es decir, que la ley de la dictadura, que todavía está vigente, si vos entrás ahora a la página del Banco Central, buscá ley que regula todo el sistema financiero en la Argentina y te aparece esa ley, firmada por Videla y Martínez Dios. Todavía está vigente y logró concentrar el sistema financiero en pocas manos. Entonces, un poco es pensar eso. Vos Ujú. decías, ¿cómo influyó esa etapa? Bueno, modificó la forma de acumulación de la Argentina. De esa Argentina industrial, después de la dictadura no quedó nada, solo quedó una Argentina muy ligada al capital financiero y de hecho hoy, cuando vos, que sos periodista, tenés que leer las noticias, te la Ujú. pasás hablando del precio del dólar, del Mm. riesgo país, cuánto suben las tasas, cuánto, en vez de hablar de cuánto creció la industria, cuántos puestos de trabajo se crearon, Eh, 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 cuántos insumos, no esta, hablas de eso. Digo, esta preeminencia del capital financiero a lo largo de la historia reciente argentina explica por qué hoy Exactamente. tenemos una suerte de capitalismo fallido. Hoy Exactamente. está de moda decir modelo de acumulación en crisis. Bueno, para mí un No, no, capitalismo fallido, el que pero tenemos. claro, pero agregar este dato, este dato es fundamental. Además de esa modificación que concentró el capital financiero en muy pocas manos y destruyó la industria, apareció otro negocio desquiciado del que nunca más nos pudimos ir, que es el negocio de los títulos de deuda. Mm. Esos bancos empezaron a operar con los títulos, es decir, con la deuda del Estado argentino, que en los 90, con una nueva modificación de la ley de administración financiera en el año 92, le permite a los bancos prestarle al Estado, quedarse con un bono, con un papelito, pero en vez de tenerlo en el pasivo, le permite venderlo.
con lo cual se transforma en un activo del banco. Para los que, si hay algún contador escuchando, se va a dar cuenta del movimiento. Es muy simple. Los bancos que tenían deuda en papelitos pasan a tener un activo porque la pueden vender. Claro. Empezó con 6.000 millones de dólares y hoy la deuda externa es de 425.000 millones de dólares en 50 años. Es decir, que eso también nos arruinó, porque si vos te endeudás de por vida, pagás, pero tu deuda crece exponencialmente, no te recuperás nunca. Y así está la Argentina. Yo lo he hablado esto con varios liberales y también comparando un poco con lo de Milei, incluso antes de que Milei llegara a la presidencia, y decían, bueno, yo no coincido con la dictadura, pero esto era básico, lo de la ley de identidad financiera, para liberalizar un poco el sistema porque el Estado tenía la pata sobre los que producían, etcétera, etcétera. Incluso No. sobre los 90 decían algo parecido. Eso, y comparándolo con lo que ahora sucede con el gobierno de Milei, ¿no? ¿Cuánto de eso, o de lo que se aplicó la dictadura, hay hoy o durante los 90 y cuánto de eso no? Mirá, primero a las pruebas me remito. Por suerte, vos y yo hoy tenemos la ventaja de hablar con el diario del lunes. Si en los 70 el problema era que el Estado ponía la pata sobre los productores, esa ley destruyó la industria, con lo cual no sirvió. Si en los 90 pasaba lo mismo y la excusa era la misma, así estamos. Y encima la deuda creció exponencialmente y los negocios financieros siempre son para poco y la Argentina está quebrada. Con lo cual, ese relato de que era necesario, ¿necesario para qué? Si finalmente se concentró el capital financiero en pocas manos. Es una mentira absoluta. Es aparte un error histórico y es no entender los movimientos de la historia económica de los últimos 50 años, no mucho más, de la edad que compartimos nosotros y que vimos ese proceso y que vimos sucesivas crisis. Tenés un problema ahora. Ahora están de nuevo intentando concentrar un modelo de acumulación solo financiero y rentístico. Estás hablando del precio del dólar, del precio del oro, de las tasas de interés, del riesgo país, de tomar deuda nueva, pero tenés un problema serio que a diferencia de los 70 o los 90, hoy no solamente no tenés dólares, sino que por culpa de esa historia nadie te presta. Nadie va a prestarle a la Argentina. Y además, como está en franca recesión y todos podemos consumir cada vez menos, ¿qué país invertiría en la Argentina donde no hay un mercado que consuma lo que va a vender? Por eso estamos como estamos. Por eso la falta de dólares, que es gravísima. No es los 90, que había dólares. De hecho, había tantos dólares que estaban como respaldo de la moneda local en un 1 a 1. Ahora no lo hay. No hay forma. Finalmente, Entonces, sí, sí, digo finalmente y sin robarte más tiempo, sé que tenés otra actividad, pero ¿cómo se sale de esto? Porque entiendo que Milei está avanzando bastante en estas cuestiones, digamos. ¿Cómo se sale, digamos, ¿no? Pensando en el futuro también, porque todos mirá, queremos tener un capitalismo, al menos yo, capitalismo que progrese, que después ver lo de la redistribución, pero en principio un capitalismo que funcione, que hasta ahora no funciona, digamos, ¿no? la economía es producción de bienes y servicios, no impresión de bonos, no toma de deuda, no impresión de billetes nuevos, no dolarización. La economía es producción de bienes y servicios. Si no existiera la producción de bienes y servicios, vos y yo ahora no podríamos estar hablando, porque esto y todo este aparato son bienes materiales y servicios que alguien hasta ahora está prestando para que nosotros nos comuniquemos. Claro. Sin eso, sin eso no hay economía. ¿Cómo se sale? Industrializando nuevamente el país, que es la única vertiente económica que genera trabajo genuino, no trabajo especulativo. El capital especulativo, que ocupa mucho de la economía argentina, es dinero que hace más dinero sin generar nada. El capital productivo es el que vos invertís en una fábrica, generás trabajo, consumís insumos, generás que otros produzcan para venderte a vos y vos producís para venderle a otros. Eso, la única manera es agregar valor a las riquezas que tiene la Argentina. Argentina está reprimarizada de nuevo. Está pensando solo en vender materia prima, en sectores encima que son los que menos trabajo generan, el campo y la minería, los Claro. que menos trabajo generan y que encima casi no te dejan dólares, porque las condiciones ahora de explotación de esos recursos son mínimas y dentro de 3 años, según el RIGI, si alguien invierte ahora, dentro de 3 años ya directamente no paga nada. Todas las regalías que saca se las puede llevar sin dejar un centavo en la Argentina. ¿Cómo se sale? Generando trabajo genuino. Y lo único que en la Argentina ha generado trabajo genuino del 46
hasta mediados de los 70 es la industria nacional. Bien. Cuando crece la industria, crece todo. ¿No? Es mentira que cuando anda bien el campo, anda bien todo. Mentira. Mentira. Es cuando crece la industria. Porque vos tenés trabajo y todos los que producen algo, lo producen porque saben que vos lo vas a poder comprar porque tenés trabajo. Es la única forma. Bien, bueno, muy interesante. Ahí escuchaban a Bruno Napoli, historiador. Va a estar este 3 de septiembre a las 18 horas en el Instituto Superior número 22 de Avenida San Lorenzo al 1300 de Fray Luis Beltrán, la dictadura del capital financiero. Te agradezco el contacto. No, gracias a ustedes por el llamado, muy amable, sea a su disposición. Adiós.